Lilia Barahona nos escribió sugiriendo que hiciéramos un video donde estén todos los cambios adelantados de Petro. Son muchos, pero logramos recopilar algunos de los más importantes. Iniciamos con las palabras del mismo Petro, quien dijo: mi principal satisfacción ha sido sacar a 1.6 millones de personas de la pobreza. Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en las cabeceras municipales la pobreza monetaria cayó del 33.8% al 30.6% y en las zonas rurales se logró una reducción del 45.9% al 41.2%, destacando así un avance considerable en áreas que históricamente habían sido vulnerables. Además, en términos de pobreza extrema también se observó una mejora notable. A nivel nacional, la pobreza extrema se redujo del 13.8% en 2022 al 11.4% en 2023. El DANE confirma la noticia con este comunicado de prensa del 16 de julio del 2024. Ha pasado un año y ya midieron a ver si hemos construido justicia. Midieron con estadísticas y el resultado es que en solo un año, el año pasado 2023, sacamos 1.600.000 personas de la pobreza y 1.120.000 personas de la pobreza extrema y bajamos lo que llaman el coeficiente Gini, que es la desigualdad social. Es decir, que sacamos 2.720.000 personas en solo un año, sea de lo que llaman pobreza, sea de lo que llaman pobreza extrema. Lo hicimos y dicen que qué mal gobierno, que improvisamos, que somos malos, que no sabemos qué hacer. Pues sí sabemos qué hacer. Sabemos acabar la pobreza a partir de volver los pobres más ricos. Decían los expertos, entre comillas, los que la televisión, RCN y Caracol dicen que son expertos, que solo repiten las ideas que les gusta a sus propietarios, que son los hombres más ricos de Colombia. Que si subíamos el salario mínimo mucho, aumentaba el desempleo. Que nosotros al subir el salario mínimo mucho íbamos a aumentar la pobreza. Eso lo dijeron en RCN y Caracol. Y resulta que si yo miro la estadística, sí, subí mucho el salario mínimo en diciembre del 2022 y lo volví a hacer en diciembre del 2023, pero durante todo el año 2023 no subió el desempleo, sino que subió el empleo, y no subió la pobreza, sino que bajamos la pobreza. Y entonces, ¿dónde están esos expertos para que nos digan si tenían razón o pidan disculpas por estar engañando y manipulando al pueblo? En 2019, Iván Duque anunció con bombos y platillos un subsidio para el adulto mayor de 80.000 pesos, pues le parecía muy poco que recibieran 75.000 pesos, por eso lo aumentó 5.000 pesos más, y la idea de Duque era que el subsidio aumentara 10% cada año, o sea que para 2020 el pago subiría 8.000 pesos, quedando en 88.000, y solo fue hasta que llegó Petro que el bono logró multiplicarse por 3, diciéndolo con una voz que escuchan con el corazón los más necesitados. Adultos mayores, hombres y mujeres que no tienen pensión, que andan en las calles, que no tienen para un plato de sopa, puedan tener un bono pensional que permita salir de la pobreza extrema al menos y le permita un plato de sopa a cada viejo, a cada vieja. Hemos comenzado mayores de 80 años. Y eso está muy bien, que vean por la gente adulta mayor y por los vulnerables, que les den algo, porque la pobreza lo hace pensar hasta mal. Eso me hace llorar, porque la vida es dura. Petro también había roto récords en entrega de tierras. En 2 años superó con creces adquisición y formalización de tierras para campesinos frente a anteriores administraciones. Solo esta gráfica de hectáreas adquiridas para la reforma agraria deja en pañales el trabajo hecho por Duque y Santos desde 2016. Solo en un día se entregaron casi 8.000 nuevas hectáreas para el campesinado del país. Un compañero campesino ya de mucha edad me dijo: qué bueno que el gobierno se haya acordado del campesino. Y yo le contesté: lo que pasa es que nunca habíamos tenido este gobierno, solo hasta hoy. Esta Navidad es muy especial porque estamos recogiendo lo que sembramos con tanto cariño y tanto amor y tanto esfuerzo. Gracias al presidente Petro y a la Agencia Nacional de Tierra por estas tierras, por no olvidarse del campesinado del Atlántico.
Esta tierra es mía, Gustavo Petro me la regaló. Que el gobierno anterior que estábamos, nosotros no lo escuchábamos. Los campesinos éramos desalojados, éramos atropellados. Pero con este gobierno, gracias a Dios, ha sido un gobierno del fruto del día, fruto del pan coger. Solo porque le den las tierras no vamos a decir, uy, wow, vamos a dormir, no. Hay que trabajar para sacarle provecho a la tierra, porque la tierra hay que explotarla. Lo más probable es que antes de 2022 usted no supiera qué era la Sociedad de Activos Especiales. Es como si fuera un secreto. Y cómo no, si el mismo Mancuso denunció que más de 400 bienes que él le había entregado a la SAE para reparar a las víctimas estaban desaparecidos. Pero ahora, con Petro, conocemos a la SAE por entregarle los bienes al pueblo. En este mapa podemos observar las tierras destinadas o en alistamiento para entregárselas a asociaciones campesinas. Además, hizo entrega de varios edificios a fundaciones, hospitales y universidades. Y de nuevo, la voz del presidente Petro fue la primera de un mandatario en elevarse para comenzar esta revolución. Por eso, a partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio o extinguidos de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas. Impulsamos la lucha contra la corrupción y le dimos valor público y un sentido social a lo que hacemos. Nos pusimos la camiseta de la revolución e iniciamos la misión. Llegamos a los corazones de los colombianos y logramos una revolución del amor. En el campo colombiano le dimos la vuelta a la historia. Aportamos a la reforma agraria 52.000 hectáreas que eran de la mafia y que ahora las trabajan manos de familias campesinas, negras e indígenas que aportan a la paz y a la economía popular de las regiones. A los jóvenes los escuchamos y les cumplimos. 20 predios que una vez le sirvieron al crimen se convirtieron en sedes de universidades públicas y residencias estudiantiles. La revolución educativa la llevamos en la sangre. 60 predios más se alistan para ser entregados y garantizar el derecho a la educación. A los territorios olvidados llegamos con atención en salud. Dispusimos de las personas y de los insumos para atender las necesidades de estas poblaciones. Al deporte le echamos ganas y a la cultura sabor. Adultos, jóvenes, niños y niñas de escuelas deportivas y culturales tienen ahora un espacio para meter goles de esperanza y danzar al ritmo de la paz. Con los emprendimientos de mujeres, jóvenes, entidades públicas, nos asociamos y les entregamos 80 predios urbanos para fortalecer sus procesos asociativos, la economía popular y para ampliar las capacidades de estas entidades en el territorio. La comida que antes se podría en bodegas, ahora fue entregada a las poblaciones más vulnerables para que pudieran tener una Navidad digna. Por un esfuerzo de todos superamos la meta y logramos el recaudo más alto de la SAE. 806.000 millones aportaron al presupuesto general de la nación. En 2023, Polo Polo vaticinaba lo peor para el turismo colombiano, pero según ProColombia, gracias a la narrativa internacional Colombia, el país de la belleza, los primeros meses de 2024 presentaban un incremento en la llegada de visitantes. Además, según el informe de BBVA Situación Turismo, Colombia recibió un total de 5.86 millones de turistas internacionales, con un incremento del 24.3%, siendo el número más alto registrado en la historia del país. Según el Ministerio de Industria y Comercio, cada mes el número de visitantes ha ido aumentando sin parar y desde 2022 hasta noviembre de 2024 los visitantes pasaron de 4.100.000 a más de 5.900.000. Colombia es un país al que cada vez llegan más turistas del mundo. Tan solo en el primer trimestre del año lo hicieron más de 1,5 millones de viajeros. Lo que puede reemplazar al petróleo en Colombia es el turismo. Y aquí tendríamos no solo una potencialidad que todos y todas aquí reconocen, el país reconoce, no hay un colombiano, creo yo, que no se dé cuenta que está viviendo en el país de la belleza. Quizás no se percata porque no ha podido recorrer el mundo, comparar sitios diferentes del planeta, que efectivamente estamos viviendo en un paraíso, que no es fácil encontrar toda esta belleza resumida en algún otro lugar del planeta Tierra, que allá están desiertos extensos, tierras homogéneas, paisajes homogéneos, y falta algo que aquí nos sobra: la diversidad.
Y todo ello a pesar de estar pagando deudas ajenas. Según datos del Banco de la República, Duque recibió el país con una deuda de 72.000 millones de dólares y lo entregó con una deuda de 100.000 millones. De hecho, miren ustedes cómo Santos y Duque aumentaron enormemente la deuda externa del país. Ahora ellos están felices con millones en sus cuentas y nos dejaron la deuda a nosotros. Y es que somos nosotros y no Petro los que terminamos pagando la irresponsabilidad de otros, como el caso de la gasolina. A Colombia literalmente la sobreendeudaron. La experiencia que yo he visto en estos 2 años que no acaban es que pasamos de 75 billones de pagos de deuda externa e interna a 112 en 2 años. No es porque nos endeudamos más nosotros, es porque desataron un mecanismo infernal en donde al endeudarse por el COVID, supuestamente por el COVID, pero buena parte de esta deuda tiene que ver con pagar autopistas 4G y otros endeudamientos con el gran capital, como los subsidios que se le dan a las grandes generadoras eléctricas, como no asumir, quitar los subsidios a los combustibles fósiles, todas cifras que suman 10 billones, 40 billones en el caso del sobreendeudamiento. Entonces ya pasamos a 75 a 112 billones en un momento de estancamiento económico mundial y de alza de la tasa de interés. La tormenta perfecta. Gustavo Bolívar también compartió una lista de algunos de los logros del presidente, como la construcción de 150 plazas de mercado con comedor y cocinas comunitarias, internet a zonas alejadas, transición a energías limpias, récords en incautación de drogas, reactivación de vías férreas, disminución de muertes infantiles por desnutrición, construcción de pozos en La Guajira, y solo en 2 años. Atención, los datos que les voy a dar a continuación demuestran que el gobierno del cambio ha sido el mejor gobierno en 30 años en Colombia, y lo digo así, sin titubeos, sin temores y con toda la seguridad. Miren estos logros en las principales entidades de gobierno finalizando 2024. El desempleo se redujo a 1 dígito y la inflación pasó del 13.3% que la recibió al 5% hoy. Nuestra economía fue catalogada como la 6ª más fuerte del mundo por el prestigioso diario The Economist. El campo colombiano creció 9.3%. Se culminaron 850 caminos comunitarios de los 1.035 convenios suscritos en 2023 y hoy con el gobierno Petro se mueven 218.000 toneladas y cada vez más sectores productivos se interesan en mover mercancía por tren. Volvió el tren. Se terminaron ya 1.323 proyectos de agua potable y saneamiento básico y se están ejecutando 171 proyectos más. Se lograron reducir las tarifas de energía un 25% en gran parte de la costa caribe por fin. Se han creado 222 comunidades energéticas que están operando en 16 departamentos, destacándose La Guajira y Chocó. ¿Ustedes se imaginan si Gustavo Petro tuviera la chequera que tuvieron los anteriores gobiernos?